Bueno, sí. Dos, dos, probando, probando. Bueno, vamos a seguir. Siguiente video. Primer video, segundo video, tercer video, cuarto video, quinto video. Este viene siendo el sexto video de esta serie de introducción a Python. Este. Bueno, tal vez valga la pena ahorita que tenemos todo aquí abierto hacer como un mega repaso rápido de todo lo que hemos estado viendo. Al principio vimos cómo usar Python como calculadora, aquí vemos algunas operaciones matemáticas, ya sabemos que respeta el orden, la jerarquía de las operaciones, potencias, raíces, multiplicaciones, divisiones, sumas, restas. eh, ya vemos que hay tipos enteros y tipos flotantes, la diferencia es que uno es un número que tiene decimal, el flotante, un número que no tiene decimal, el entero. Vemos que hay una función que se llama type, que cuando utilizamos type y luego paréntesis, lo que sea que pongamos adentro de ese paréntesis, pues nos va a regresar el tipo de variable que está aquí adentro. Hemos visto algunos otros tipos de variables como strings o cadenas de caracteres. Bueno, un poquito antes de pasar a eso, también vimos cómo asignar una variable, el nombre de la variable a la izquierda, luego el signo de la igualdad y luego a la derecha, pues una ecuación o una identidad, algo a lo que queremos igualar esta variable. Recordar que también una variable la podemos igualar a una función o a una clase y a eso se le llama hacer una instancia o inicializar una instancia de una variable. Después vimos que también tenemos otro tipo de variable que son strings, que los strings ocurren cuando los ponemos entre comilla sencilla o comilla doble. Vimos algunas propiedades de los strings, como el triple entrecomillado, como los caracteres especiales, como si ponemos una R al principio significa raw text, para que lo muestre como crudo o como, sí, como sin ningún formato, sin ningún cambio. Si le quitamos la R, pues se muestra como con una pequeña interpretación, es decir, algunos caracteres especiales se interpretan, algunos saltos de línea, algunas comillas, etc. Eh, Vimos que hay algunas operaciones muy breves que se pueden hacer con algunos caracteres, como la concatenación, como la multiplicación, como la suma entre caracteres. Obviamente hay operaciones que no se pueden hacer, como una división o una división modular o una potencia con caracteres, no tendría sentido. Estas operaciones pues suceden, no tienen sentido porque son algo intuitivas y es por eso que existen en Python. Vimos que las cadenas de caracteres son indexables, es decir, que podemos acceder a una o varias posiciones al mismo tiempo y vimos que son inmutables, es decir, estas posiciones, cualquiera que sea la posición a la cual queremos acceder, no la podemos cambiar. Si queremos cambiar alguna de las posiciones de la cadena de carácter inmutable con la que estamos trabajando, tenemos que definir nuevamente la cadena completa, o la variable completa, o la secuencia completa. Dijimos que en Python existen otro tipo de datos compuestos. La lista es el primero de ellos y la lista es, eh, pues aquí estamos creando una lista, cuadrados igual, corchete cuadrado, y luego la lista es un conjunto de elementos separados por comas entre ellos. 1, 4, 9, 16, 25. Eso es lo que representa una lista. Eh, en Python es muy común tener arreglos de elementos o secuencias de elementos y por cada elemento de esa secuencia podemos realizar una operación. A esos tipos de secuencias también les llamamos iterables. Por ahí mencionamos algún otro tipo de iterable como la tupla, como el diccionario. No con mucho detalle, pero lo vimos como aquí en algunos ejemplos. Vimos que las listas se pueden concatenar. Vimos que las listas son mutables, es decir, a diferencia de los strings, que no son mutables, los arreglos mutables, los arreglos inmutables, son aquellos en los cuales podemos cambiar cualquiera de los valores de cualquiera de las posiciones. Aquí tenemos esta parte de asignación, eso que estamos haciendo, cambiando la posición 3 del arreglo cubos. Cubos es esta lista que está por acá.
Las listas son mutables. Vimos algunos métodos. Vimos un método, el método append, que es anexar, que es agregar al final de la lista. Y lo que estuvimos haciendo pues fue precisamente, no está definido, vamos a definirlo aquí rápidamente. Y lo que hacemos es anexar aquí este 1 al final, o aquí le vamos a poner paso express. Ahí se van agregando cada vez, repaso express. 27. Entonces lo que estamos haciendo es anexar, eso es lo que hace el método append. Dijimos que los métodos son propios del objeto o del tipo de objeto o del tipo, si esto es un string, si esto es un integer, si esto es una lista, si esto es una tupla, si esto es un diccionario, los métodos que nos aparezcan van a pertenecer a este objeto. Distintos objetos pueden tener métodos que se llamen de la misma manera y eso puede crear algo de confusión. Porque son métodos que a pesar de que se llaman igual, puede que hagan distintas cosas, porque pertenecen a distintos objetos. Justo es con lo que vamos a empezar aquí a trabajar ahorita, que empecemos a hablar de esto, de estructura de datos. Vamos para allá. Entonces, estos métodos dependen del objeto o del tipo de dato que tiene este objeto, si es un integer, si es un string, si es una lista, si es un diccionario. Vamos ahorita a verlo más adelante, más detalle. Aquí estamos definiendo una lista y vimos que también podemos reemplazar varias posiciones de la lista al mismo tiempo. Vimos que también podemos hacer reemplazos no con otra lista, sino con un conjunto vacío. Y podemos reemplazar no solamente alguna rebanada, sino podemos reemplazar el conjunto completo por conjunto vacío. También vimos que las listas pueden existir de manera anidada, es decir, que una lista puede contener otra lista. Y es esto que tenemos aquí, que es una notación como de matrices, como de MATLAB, como de una matriz de dos filas. Esta es una fila, esta es otra fila, y tres columnas, ¿verdad? Esta es una columna, otra columna, columna. O si la transponemos, pues serían tres filas. Esta es la primera fila, segunda fila, fila. Esto es la primera columna, la segunda columna, primera fila, segunda fila, tercera. Entonces, básicamente es un arreglo, una matriz, eh, dos filas, tres columnas, tres filas, como sea que lo quieran interpretar. Eso es lo que tenemos cuando tenemos un arreglo anidado de una lista que contiene otra lista. Recordar que las listas pueden contener tipos mixtos, no todos tienen que ser integer o pueden contener integer y string, luego integer flotante, booleano, string. Puede contener tipos mixtos, no es común, pero sí puede ser así. Lo más común es que todas las listas contengan el mismo tipo de dato. Vimos cómo hacer bucles, vimos un while, vimos la palabra reservada booleano, vimos la palabra input para ingresar una entrada en la computadora, el teclado. Vimos cómo declarar una variable, o bueno, declarar, ¿no? Cómo usar una variable anónima, que precisamente es una variable que no se tiene que declarar. Cuando estamos iterando o cuando estamos haciendo alguna operación con cada una de las variables de una secuencia o de un arreglo o de una lista, de un diccionario, etcétera. De un iterador en Python. Por variable anónima en iterador ejecuta una tarea. Esa es más o menos la sintaxis que tiene un for. Vimos este arreglo que es un diccionario, que dijimos que era llave, dos puntos, valor, coma, llave, dos puntos, valor, coma, llave, dos puntos, valor, coma, entre corchetes ondulados. Los diccionarios, así como las listas, tienen un método que se llama append, entre muchos otros métodos. Los diccionarios tienen un método que se llama items, entre muchos otros métodos. Los diccionarios también tienen un método que se llama copy.
Y esta copia de este diccionario también es un diccionario, entonces este diccionario también tiene ese mismo método items que está aquí. Y entonces lo que vimos es cómo iterar por cada elemento, por cada par de elementos, for user, status in user copy items. Esto es lo que regresa, son pares de elementos. Esto es lo que está aquí. Pares, coma, par, coma, par de elementos. ¿De qué elementos? Llaves, coma, valor. Llave, coma, valor. Entonces, por cada user, status, por cada llave, valor en este arreglo de llave, valores, si el status está inactivo, recordar que el doble igual no es asignación, es comparación. Si el status es inactivo, bórrate de este arreglo, de este objeto, de este diccionario, esta, esta llave. Esta llave. Y vamos al resultado. Y vimos que hay una manera alternativa de hacer esto que está aquí, que es crear un nuevo arreglo y luego por user, status, en este arreglo de pares de llaves y valores. Si el status es activo, guarda ese usuario en este nuevo arreglo. Esta es la llave, este es el valor. User, status, llave, valor, user, status. La manera de agregar un nuevo valor en un diccionario es mandar a llamar a ese diccionario, luego ponerle un corchete cuadrado, ponerle el nombre de la llave que queremos crear, igual al valor. Estamos haciendo aquí. Vimos la función rango, que es para crear secuencias numéricas, de números enteros, reales, positivos. Vimos que podemos utilizar start, stop y step como argumentos de esta función. Vimos que el start es el comienzo, el final y el intervalo o el escalón o el incremento. Vimos la palabra o la función enumerate que nos permite enumerar. Probablemente lo correcto debe haber sido for index, coma, y coma value in enumerate. Print. Ahí está. Este enumerate A lo que nos regresa también es una lista de pares, como nuestro ejercicio anterior, este que nos regresa una lista de pares, items nos regresa una lista de pares, bueno, enumerate también nos regresa una lista de pares, que es esta que tengo aquí. Y cuando nosotros tenemos una lista de pares, pues podemos iterar de esta manera por cada llave y valor en enumerate, por cada llave y valor en cada par, imprime la llave y valor de ese par. Entonces la primera llave es 0, valor es Mary. La llave es 1, el valor es Mary es el 0, hat, hey, little. Vimos los fors y los ifs, vimos los breaks. Hablamos de las indentaciones. Hablamos de esta palabra clave paz, que sirve para insertar, digámoslo así, un espacio en blanco o dejar un espacio en blanco en la lógica. Hablamos de cómo definir una función, define, definir, nombre de la función, object string. Bueno, y vimos en este caso muy particular la serie de Fibonacci. Vimos la palabra return también para regresar un objeto, para regresar un resultado cuando ejecutemos esta función. Vimos cómo evaluar esa función, vimos cómo hacer una instancia de esa función, cómo evaluar luego esa instancia. Cómo definir una función con variables obligatorias y con variables opcionales. Y luego cómo mandar llamar a esa función con variables obligatorias, variables opcionales. Por ahí hablamos un poquito de lo que pasa cuando reutilizamos las mismas variables.
nombres de las variables para asignar diferentes valores. Que hay que tener cuidado al momento básicamente de crear una definición de una función cuando estemos utilizando variables que estén cambiando de valor a lo largo del código. Y ya por último vimos que es una función lambda. Probablemente de esto vamos a tener que crear otro video más a profundidad. Pero básicamente lambda es una palabra reservada para crear una función anónima al vuelo. Así como creamos variables anónimas aquí al vuelo en un for, la lambda, como el for, nos ayuda no a crear una variable anónima, sino a crear una función anónima al vuelo. Eso es lo que llevamos hasta ahorita. Yo creo que más mejor vamos a dejar este video hasta aquí. Un video pues de resumen de todo lo que hemos visto. Y en nuestro siguiente video, ahora sí, vamos a empezar a hablar de estructuras de datos. La siguiente parte del tutorial. Gracias por su atención.